Abramos la escritura, hermano, en la carta de Santiago. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Carta de Santiago. Dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Amén. Padre nuestro, una vez más quiero hacer una oración delante de ti. Me encomiendo a ti, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, tome mis palabras y puedan, Señor, llegar al corazón de mi hermano, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, esta carta es muy especial porque fue escrita, se dice que fue la primera carta, la más antigua dentro del Nuevo Testamento, fue escrita a judíos cristianos, a judíos que habían sido esparcidos producto de la persecución. Y Santiago bueno, en la escritura hay muchos Santiago, y hay muchos estudios también que dicen que quién fue el escritor, pero de la mayoría de los digamos, entendidos dicen que el escritor de esta carta fue el hermano de Jesús, ¿ya? De hecho, se dice que otro Santiago fue martirizado, como el primer apóstol martirizado, digamos, en Hechos, cuando Herodes hizo una persecución. Por lo tanto, se descarta que él fue. Y algunas evidencias internas de que Santiago fue este escritor, las podemos ver en la escritura, en que este personaje, esta persona tuvo una transformación. No siempre fue creyente, no siempre fue seguidor de Jesucristo, como se dice acá: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Se dice en Mateo 13:55 que le pregunta: ¿no es este el hijo del carpintero? Y este es su hermano Jacobo, José, Simón y Judas. También en otra parte se dice que en Juan capítulo 7, verso 5, que ni aun sus hermanos creían en él. Por lo tanto, los hermanos de Jesús, en principio de su ministerio, ellos no creían en el Señor Jesucristo. Eran todavía incrédulos. Y esto, digamos, es importante conocerlo porque igual nos muestra como el trasfondo de que no necesariamente por ser el hermano del Señor Jesús, ellos fueron creyentes, sino que ellos tuvieron que tener un encuentro con el Señor Jesucristo, así como también pasa con nosotros, ¿cierto? No necesariamente porque nosotros somos hijos de hermanos, o fuimos hijos de hermanos de nuestros padres que eran creyentes, eso significa que nosotros también somos hijos de Dios. Eso igual también hay que tenerlo claro. Y, hay un salmo igual que describe en cierta forma este sentimiento que tuvo el Señor cuando David decía en el Salmo 69, verso 8: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Esa fue la sensación, como que podríamos decir que el Señor estaba sintiendo por el hecho de que sus hermanos no estaban reconociéndole como su Señor. Pero si seguimos viendo la Escritura, rápidamente para contextualizar lo que les quiero decir, en 1 Corintios 15:7 dice que el Señor se le aparece resucitado a Jacobo. Y ese podríamos decir que fue como el hallazgo, el evento que marcó a Jacobo o a Santiago, y digamos tuvo un encuentro con Jesucristo.
no se dice ninguna otra parte más de la Escritura qué es lo que ocurrió en ese momento, qué es lo que ocurrió cuando Jacobo se encontró con el Señor Jesús. Eso lo pueden encontrar en 1 Corintios 15, versículo 7, por si lo quieren dejar registrado, que dice: después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles. Entonces, vemos que pasó este proceso, digamos, de incredulidad. Después vemos que aquí él tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Más adelante también en Hechos, cuando estaban pronto a recibir el Espíritu Santo, dice también el relato que la Madre María y sus hermanos estaban con oración y ruego. Es decir, que Santiago se encendió la llama del Señor Jesús en su corazón y empezó a caminar este camino, y se dice que él fue muy usado por el Señor. De hecho, en el concilio en Jerusalén, en Hechos capítulo 15, también hay una descripción ahí en que él lidera el concilio de Jerusalén y toma una decisión importante también ahí respecto a un asunto, eh, y digamos eso les pareció bien a los apóstoles, a los ancianos, y se ve que, digamos, Pablo también consideraba a Jacobo, al hermano de Jesús, como una columna, también como un pilar, así igual como Pedro era un pilar, lo consideraba también como un pilar dentro de la iglesia. Eso lo pueden también encontrar en Gálatas capítulo 1, verso 16, 17. Y así. Eh, entonces, Santiago, hermano, escribió esta carta para hermanos que habían sido esparcidos, para hermanos que habían sido esparcidos en producto de persecuciones, porque la iglesia empezó en Jerusalén. Podríamos decir que Jerusalén fue como la iglesia madre, la iglesia primitiva, donde de ahí empezaron a salir y a expandir el evangelio. Y la iglesia se vio en muchas pruebas. Eso lo pueden también ver en capítulo 8 de Hechos, cuando después de la muerte de Esteban, Saulo, que estaba ahí, eso es súper importante, él consentía en su muerte. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia, que está en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos que aquí comienza, digamos, este esparcimiento de judíos cristianos, que después Santiago lo menciona en el capítulo 1, ¿cierto? Verso 1, en el destinatario de esta carta, ¿cierto? A los esparcidos, a los dispersos, en la dispersión, ¿cierto? Y, y estos judíos cristianos que habían sido esparcidos y que estaban pasando pruebas, tribulaciones, Santiago le escribe esta carta. Santiago dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Es llamativo que en el inicio de esta carta, él dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no dice: Santiago, el hermano del Señor Jesucristo. Yo tengo el privilegio de haber sido hermano de Jesús aquí en la tierra. Podría haberlo dicho, o podría haberse jactado también, pero vemos la madurez de este hermano, en que él, a pesar de haber sido columna en medio de la iglesia, haber sido un líder importante, haber sido hermano del Señor Jesucristo, él no lo tiene como algo en que considerarse, en que presentarse. Él se presenta como un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Aquí la palabra siervo viene del griego doulos, que tiene que ver con que él era considerado un esclavo. Siervo es considerado aquí como un esclavo del Señor Jesucristo. Una marca de humildad, una marca de pertenencia de Cristo, de que ya no vive para él, que ahora su dueño es otro, que es Jesucristo. Entonces, este Santiago, y este Santiago es el que está entregándole estas palabras, este mensaje a los hermanos que han sido dispersos, a los hermanos que han pasado por persecución, que están lejos de su familia, están pasando hambre, eh, hermanos que están pasando pruebas difíciles fuera de su ciudad, de su tierra natal, esparcidos por causa del Evangelio, ¿ya? Entonces, ese es el contexto, digamos, de este libro. Cuando empieza en el versículo 2, él dice: hermanos míos, hermanos míos. O sea, aquí está dando un acercamiento, como un mensaje como de cariño hacia estos hermanos. Él se está haciendo uno con ellos, porque hermanos míos viene a decir
que tienen el mismo padre, que son hijos del mismo padre, independiente que hayan sido judíos. Nosotros sabemos que Pablo decía muchas veces que nosotros ahora ya no hay judío ni libre, ¿cierto? No hay esclavo ni siervo, sino que el Señor es el todo y en todos, o Cristo es el todo y en todos. Entonces, vemos que ya ahora ya no hay solo judíos, ya no hay gentiles, sino que son todos en Cristo, uno solo en Cristo. Entonces, por eso esta carta se escribió a ellos, pero también se escribe, es aplicable para nosotros hoy en día, que también nos llegó el Evangelio. Entonces, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Esto, hermanos, es muy difícil de entender para una persona que no es creyente, para una persona que no es cristiana, que no ha sido renovada por el Señor, entender de que la demanda que se hace acá es que debemos tener gozo en las pruebas, que tenemos que alegrarnos, regocijarnos, ¿cierto? Nosotros generalmente pasamos pruebas todos los días de nuestra vida en el diario vivir, cuando nos levantamos, cuando vamos al trabajo, cuando vamos en la micro, bueno, no ahora en algunos casos, pero antiguamente habían, digamos, discusiones, o cuando tocábamos la bocina, digamos, cuando íbamos en el auto, cuando nos enojamos con nuestra familia, cuando peleamos con nuestros compañeros de trabajo, etcétera. Vivimos muchas pruebas que son pequeñas pruebas, que son gotitas que, digamos, van cayendo una tras otra y van, digamos, acumulándose. Pero también hay pruebas mucho más grandes que vivimos, ¿cierto? Que son las enfermedades, muerte de seres queridos, eh, distintas, digamos, situaciones complejas en nuestra vida. Entonces es difícil poder, digamos, decir, hay que alegrarse, hay que gozarse en medio de las pruebas, de las tribulaciones. Y, y este gozo, hermanos, es un gozo que no viene de nosotros. Igual tenemos que tener claro que nosotros en sí mismos, en nosotros mismos, no tenemos posibilidad o capacidad de poder formar un gozo, una alegría, sino que nosotros como creyentes hemos comprobado que el gozo que nosotros tenemos viene de Dios, ¿cierto? Y aquí el gozo, hermanos, es el fruto también del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice que el gozo es parte, digamos, del fruto del Espíritu Santo. Por lo tanto, si es un fruto, quiere decir que se tiene que sembrar para que dé ese fruto. Y si es del Espíritu Santo, quiere decir que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día un trabajo en medio nuestro. Si es que todos nosotros tenemos el Espíritu Santo hoy en día, el Espíritu Santo está haciendo un trabajo de, digamos, de que estos frutos se manifiesten en medio nuestro. Nosotros recibimos al Espíritu Santo y es el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que contiene estos 9, digamos, caracteres: gozo, paz, benignidad, paciencia, fe, mansedumbre. Pero estos frutos tienen que manifestarse, tienen que crecer, tienen que fructificar en medio nuestro, nuestra vida. Entonces, el medio que el Señor usa para que estos frutos se puedan manifestar en medio nuestro son las pruebas. El medio, el vehículo, la forma que el Señor tiene para poder trabajar, para poder formar estos frutos, estos caracteres en nosotros son las pruebas. Entonces por eso dice: tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ahora, ese tened que aparece aquí, si nosotros lo buscamos en el original, quiere decir reflexionar, considerar. Juzgad también es otro sinónimo. Reflexionar acerca de este gozo que nosotros tenemos, que no es una alegría pasajera, que no es una ilusión momentánea, que no es una alegría que si nosotros nos va bien, si tenemos lo que necesitamos o lo que queremos, vamos a estar alegres y gozosos, sino que es un gozo que permanece independiente de las circunstancias, ¿ya? Porque este gozo, como dije al principio, viene de Dios y es un fruto del Espíritu. Entonces, así como el gozo muchas veces también se manifestó en la Escritura, por ejemplo, con la llegada del Mesías, cuando llegó Jesucristo a la tierra,
con la resurrección de Cristo, cuando Pablo se gozaba también por los hermanos que estaban pasando aflicciones. Él veía que, él sabía que entendió Pablo también que el gozo eh, era parte, digamos, de lo que nosotros necesitamos en este camino para poder llevar las pruebas. Entonces, el gozo, hermano, no es algo pasajero, no es algo que nosotros podemos decir hoy día estamos gozosos y mañana no, porque hoy día me fue bien y ayer me fue mal, por lo tanto hoy día no estoy gozoso. Es algo que está permanente en nosotros, pero nosotros muchas veces, hermano, no lo valoramos o no lo podemos ver. Entonces, por eso aquí dice, tened por sumo gozo. Reflexionen, hermanos, en este sumo gozo que tenemos. Considérenlo. Consideren el gozo que tenemos para cuando os halléis en diversas pruebas. Quiere decir que cuando ustedes se hundan, cuando ustedes se caigan en una prueba, en diversas pruebas, no en una. Muchas veces, hermano, las pruebas vienen una tras otra, ¿cierto? Viene una prueba, viene otra prueba, a veces vienen dos pruebas juntas, pero el objetivo, hermano, de la prueba no es hacernos sufrir, no es que nosotros tengamos que tener una vida sufrida, lastimosa, triste, y ese sea nuestro objetivo en esta vida. Es cierto que las pruebas producen aflicción, producen dolor, y es delicado también decirlo, porque hay muchos hermanos que quizás hoy día están pasando pruebas, y pruebas dolorosas, pruebas difíciles. Y muchos hermanos quizás van a pasar mañana una prueba, o más adelante otra prueba. Por lo tanto, tenemos que considerar que estamos sujetos a pasar por diversas pruebas. Y esas diversas pruebas son multicolores de pruebas, muchas pruebas, de diferentes colores, de diferentes tamaños, de diferentes tipos de pruebas. Y eso es algo normal en el cristiano, hermano. No es algo extraño. Primera de Pedro también dice que no os extrañéis, ¿cierto? Por el fuego de prueba que os ha venido, como si alguna cosa extraña aconteciese. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese. Esto es primera de Pedro 4, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Entonces, hermanos, no tenemos que extrañarnos cuando nos vengan pruebas, pensando en que quizás Dios no me quiera, Dios no me ame, quizás por eso yo estoy pasando esto. Generalmente, hermanos, esta palabra prueba tiene dos significados. Eh, Uno que puede ser asociado a una prueba externa de las cosas que nos pasan desde afuera y que nos afectan, y que esto produce, digamos, una tribulación, una aflicción. Pero también esta palabra prueba se traduce también como tentación, cuando la prueba está enfocada y está nacida desde algo maligno desde nuestro corazón. Y eso lo explica después los otros versículos, que ahora no nos vamos a centrar en ellos, cuando dicen en el versículo 13 que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie. Es decir, que Dios no tienta, hermano. Eso tenemos que tenerlo claro. Dios nos prueba, Dios no nos tienta. El versículo 14 dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia da luz al pecado, el pecado siendo consumado da luz la muerte. Entonces, hermanos, nosotros vamos a vivir diversas pruebas que tienen que ver muchas veces por situaciones que ocurren en nuestra familia, ¿cierto? Cosas externas, pero también hay pruebas y tentaciones que vienen producto de nuestra naturaleza caída, de nuestra concupiscencia, de nuestros deseos pecaminosos. Y esta también es parte de la tentación, es más chiquitito, pero es parte de una prueba. Es decir, que Dios está arriba
en el control de todo, hermano. No pensemos que en medio de las pruebas Dios se le escapa algo. Por eso que nos llama la atención aquí a decir, tened por sumo gozo. ¿Por qué, hermano? Porque un creyente que ha podido experimentar las pruebas, que ha podido experimentar al Señor, sabe que Dios está por sobre todo. Sabe que sea cual sea la circunstancia que estamos viviendo, Dios sabe lo que está haciendo. Y yo no sé lo que está haciendo. Yo no entiendo lo que está haciendo. Yo no puedo ver lo que está haciendo en el momento. Pero el Señor sí lo sabe. Y eso tiene que traer gozo, hermano. Tiene que traer gozo, alegría, a pesar de la prueba. Amén. Entonces, es importante conocer esto, hermano. Y Santiago también habla esto a estos hermanos porque los hermanos estaban pasando pruebas, estaban pasando dolores, estaban viviendo problemas. Habían hermanos que eran pobres, hermanos de humilde condición, como dice aquí en Santiago. Gloríense en su exaltación, pero también había una diferencia. Habían hermanos que eran ricos, que tenían posesiones, y habían también hermanos que se hacían esclavos para trabajar con personas ricas. Y por eso que también Santiago se hace siervo de Dios y del Señor Jesucristo, se humilla a esa condición también por causa de los hermanos, porque ellos estaban pasando situaciones difíciles. Pero también, como decía Cristian, gracias al Señor por eso, estos hermanos en cierta forma estaban viviendo un tiempo de inmadurez. Entendamos que esta era la primera iglesia que estaba formándose, en cierta forma, no una iglesia específica, aquí se habla a todos los dispersos, ¿cierto? Pero habían hermanos que tenían problemas, habían discusiones, habían imparcialidades, habían hermanos que no podían dominar la lengua, que tenían problemas con la lengua, que también decían cosas pero hacían otras. Por lo tanto, habían hermanos que eran de doble ánimo, habían hermanos que tenían problemas con la oración, habían hermanos que tenían problemas con la mundanalidad. Y así, toda la carta de Santiago es una carta práctica que habla de todos estos temas, hermanos, y que también son temas que a nosotros nos afectan. Entonces, cuando dice aquí en el versículo 2, hermanos, tened sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Entonces, hermanos, tenemos que saber que en algún momento de nuestra vida vamos a pasar por pruebas, pero esas pruebas tienen un objetivo. Y vamos a leer ahora el versículo 3. ¿Qué dice el versículo 3? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué es la paciencia, hermano? La paciencia es la capacidad que yo tengo de resistir bajo presión. Viene del griego upomeneo, que tiene que ver con resistir bajo peso, bajo presión, por un tiempo determinado. Esa es la paciencia. Entonces, el fruto o lo que produce la prueba, hermano, es la paciencia. Pero ¿qué es lo que está probándonos el Señor? Está probando la fe. La prueba de vuestra fe, de tu fe. ¿Qué es la prueba, hermano? Yo te pregunto a ti. No me lo respondas, porque sé que no lo voy a escuchar de primera instancia. Pero, ¿qué es la prueba, hermano, para ti? Hermano, la prueba es un examen. La prueba es una comprobación. Es una oportunidad que el Señor nos da para moldearnos. La prueba es como el crisol que, que acrisola la plata, el oro, para saber qué tan genuino es el oro. Todas las impurezas que tiene este oro es purificado a través del crisol. La prueba es un examen para saber qué tan genuina es tu fe, hermano. Y ese examen no es para que el Señor lo conozca. El Señor no es como un profesor que nos hace un examen para saber, ¿cuál es tu prueba? Sí, esta es tu fe. No, el Señor sabe cuál es nuestra fe. Pero Él quiere saber, Él quiere que tú sepas cuál es tu fe. Imagínate lo precioso. Esta es la prueba, para que tú sepas qué tipo de fe tienes. Para que los demás sepan qué tipo de fe tienes. Esa es la prueba, hermano. Por eso es importante y es bueno que nosotros vivamos pruebas. Porque eso va a hacer que nosotros vayamos produciendo paciencia, produciendo paciencia, produciendo paciencia. Y en medio de esa paciencia, de ese soportar, vamos aprendiendo a soportar, vamos aprendiendo a tener paciencia y vamos descubriendo qué tipo de fe tenemos.
si tenemos fe, si nos falta fe. Los apóstoles decían, Señor, aumentanos la fe, Señor. Necesitamos fe en este caminar cristiano. Necesitamos fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la fe es muy necesaria en estos tiempos, hermano. Necesitamos fe para poder creer a lo que el Señor está haciendo en medio nuestro. Entonces, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí también? Yo quería leerle unos versículos que los puedan buscar en Daniel, para que veamos un ejemplo de esto, de lo que le estoy diciendo, hermano. Un ejemplo práctico. Cuando estaba buscando la escritura, llegué a estos versículos de Daniel y me impactaron, realmente. Hace muchos años que no leía Daniel y lo vi ahora y justo coincidió con esto, Daniel capítulo 3. Y si quieren leerlo con más tiempo, el libro, el capítulo 3 completo. Yo solamente voy a leer 3 versículos nomás. Aquí en el capítulo 3 se habla de un horno de fuego. Aquí hay una lección de fe, ¿cierto? Una prueba de fe. El rey de Nabucodonosor había hecho una estatua de oro y él invitaba a que todos de la provincia de Babilonia adoraran esta estatua, adoraran a los dioses. Y llegó a oídos de Nabucodonosor. Fíjense el versículo 2, hermano, del capítulo 3 de Daniel. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esa es la primera prueba de fe, hermanos. Ellos no estaban adorando a los dioses, no estaban respetando a estos dioses, ni a la estatua de oro. Entonces aquí vemos que ellos estaban siendo aprobados. Fíjense en el versículo 17 y 18. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego, ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Versículo 18. Y si no, fíjense esa palabra, hermano, esa frase. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Fíjense la fe que tenían estos hermanos, hermano. Nosotros muchas veces oramos al Señor diciendo, Señor, líbranos de este fuego, líbranos de esto que estamos viviendo, de esta enfermedad, de esto que me atormenta. Pero no decimos, ¿y si no? ¿Qué pasa, Señor, si tú no me libras de esto? Nosotros queremos que sí nos libre, que nos saque de esto luego. Nos molesta lo que estamos pasando, nos aflige. No quiero estar así, quiero estar alegre, quiero estar contento. Nosotros nos decimos muchas veces, ¿y si no? Pero aquí ellos dijeron, y si no nos libras, si no nos sacas de este fuego ardiendo, sepas, oh rey, que a pesar de eso nosotros estamos dispuestos a morir, estamos dispuestos a ser martirizados. Estos fueron los primeros que estaban dispuestos a ser martirizados, hermanos, en el Antiguo Testamento. Pero esta era la fe que tenían ellos. Fíjense finalmente en el versículo 28 del capítulo 3. ¿Qué es lo que produjo esto? Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Gracias, Señor. ¿Qué pasó, hermano? Estaban en este fuego ardiendo. Este fuego fue aumentado su calor 7 veces. Imagínense, una prueba fue aumentada 7 veces la capacidad para soportar. Esto es lo que se estaba como explicando acá. ¿Y qué pasó? En medio de estas 3 personas había un cuarto que caminaba con ellos y no les hacía nada. Y ese cuarto podríamos decir también que pudo haber sido nuestro Señor Jesús, que también es el que está en medio del horno ardiendo, en medio de las pruebas con nosotros. Gracias al Señor. Nosotros estamos en medio de ese fuego, hermano, en medio del fuego de la prueba. Pero hay uno que está con nosotros, en medio nuestro. No estoy solo, está el Señor conmigo en el fuego de esta prueba. Ese versículo que quería leer, hermanos, para alentar sus corazones. Sigamos entonces en Santiago, en el versículo 4.
Perdón, el versículo 3. Sabiendo entonces que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Por qué le dice esto a estos hermanos? Sabiendo. Sabiendo quiere decir conociendo, enterándose. Ellos, ellos sabían, porque le está diciendo sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero él está recordando. Sepan pues que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entérense, aprendan qué es lo que produce, hermano. Y el versículo 4 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Sigamos este hilo entonces, hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero ahora está diciendo en el versículo 4 una cosa más. Mas tenga esta paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermano? Que nosotros resistamos hasta el final. Por eso la paciencia tiene que ver con resistir, con estar bajo peso, con que tú estés con algo levantando en tus manos y sientas que tus manos ya te empiezan a doler, pero tienes que terminar de levantarlo hasta que ya termine. Porque si tú no terminas, hermano, si tú te das por vencido antes, no vas a poder ser aprobado en esta prueba. Va a tener que volver nuevamente una prueba hasta que tú puedas ser aprobado en la fe. El Señor quiere que tú seas aprobado en la fe. Por eso vienen las pruebas. Por lo tanto, hay pruebas que pueden ser cortas, hay pruebas que pueden ser largas, pero fíjense lo que voy a decir. Hay pruebas que son para siempre. Pablo oró pidiendo que le quiten el aguijón. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces Pablo sabía que tenía ese aguijón, que lo molestaba, que le dolía, pero el Señor no se lo quitó, para que él supiera que en la debilidad el Señor iba a estar con él. Por lo tanto, hermano, tenemos que saber que el Señor quiere que nosotros pasemos por pruebas. Y estas pruebas son para perfeccionar su obra. Fíjense lo que dice el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa. Si cuando nosotros vemos Gálatas 5:22 vemos que el gozo, ¿cierto?, es un fruto del Espíritu, vemos que la paciencia también está ahí, está junto. También es un fruto del Espíritu, la paciencia. ¿Y qué más vemos también en 5:22? Vemos la fe. La fe también es un fruto del Espíritu. Por lo tanto, en estos versículos condensados que hemos estado viendo, hermano, vemos que hay 3 frutos del Espíritu que están involucrados en el proceso de la prueba. Por lo tanto, el Espíritu Santo está haciendo una obra. Como dice, el que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, tenemos que tener paciencia, perseverancia, permanecer bajo esta pesada carga que muchas veces se nos hace difícil y que necesitamos que otros nos ayuden a soportar. Por eso es que igual nosotros tenemos el cuerpo, nos tenemos uno de los otros, para poder ayudarnos a soportar esta carga. No somos piedras que estamos separadas, sino que estamos siendo edificadas juntamente en una casa espiritual. Y una piedra está más abajo que la otra piedra, y la piedra de más abajo está soportando la piedra de más arriba, y la piedra de al lado también está haciendo roce con la piedra de al lado, pero están creciendo juntas. Todos nosotros estamos creciendo juntos en medio de esta casa espiritual, donde el Espíritu Santo está formando esta casa preciosa para el Señor Jesucristo. Entonces es necesario, hermano, las pruebas. Entonces, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Esa palabra perfecto en el griego es maduros. Para que seáis maduros y completos, sin que os falte cosa alguna. Quiere decir, hermanos, que las pruebas produce paciencia, pero si esta paciencia es completa, es terminada, produce madurez en nosotros. Qué precioso, qué preciosa es la Escritura. Cómo nos muestran estos versículos tan sencillos pero profundos, el proceso, hermanos, que el Señor tiene con nosotros. No sé si lo habías visto así, pero yo cuando lo leí me sorprendió. Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Abraham también fue pasado por pruebas, cuando entregó a su hijo,
cuando Sara no podía dar a luz, pero el Señor les dio un hijo, el hijo de la promesa. Pero el Señor también lo probó. Dame a tu hijo, al unigénito. ¿Y ustedes creen que Abraham le criticó al Señor diciéndole, Señor, pero yo no había podido tener hijo por tantos años, y ahora que ya lo tengo y que es hijo de la promesa, tú me lo quitas? No le dijo eso a Abraham. Por eso que se dice también que Abraham fue el padre de la fe, porque en Abraham podemos ver el ejemplo. Fíjense en Hebreos, con esto ya estoy casi terminando. En Hebreos capítulo 10, versículo 36. Versículo 35 y 36. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la prueba, perdón, os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Fíjense esto, hermano, y unamos estos versículos con lo que leímos de Santiago. Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquí dice, es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Quiere decir que es necesaria la paciencia, hermano, para que nosotros cumplamos la voluntad de Dios. Por lo tanto, si vamos más atrás, es necesario las pruebas para que nosotros también cumplamos la voluntad de Dios. Quiere decir que vivir pruebas, hermano, es parte de la voluntad de Dios. Y es necesaria la paciencia para poder cumplir la voluntad de Dios y obtener la promesa. Quiere decir que el Señor no solamente está dentro de este proceso de prueba afligiéndonos, como Él afligió muchas veces al pueblo de Israel, probándolo y afligiéndolo para hacerles bien, para saber qué es lo que había en su corazón, si amaban sus mandamientos, eh, sino que Él quiere que también nosotros obtengamos la promesa, lo que Él nos ha prometido. Pero hay algo también que dice después en el versículo 5 de Santiago, que si alguno tiene falta de sabiduría, allí hay algo que ya nuevo que se mete dentro de esta línea que hemos conversado. Si alguno tiene falta de sabiduría, hermano, ¿tú sientes que tienes falta de sabiduría muchas veces? ¿O te sientes sabio? ¿Sientes que tú lo conoces todo, que tienes mucha experiencia, eres experimentado y que no necesitas mucha sabiduría? Aquí él está diciendo que si tienes falta de sabiduría es porque falta sabiduría, es porque a los hermanos les faltaba sabiduría. ¿Qué es lo que él dice? Pídala a Dios, pidan a Dios sabiduría. Él da a todos abundantemente, sin reproche. Por lo tanto, hermano, en este proceso de prueba, nosotros necesitamos sabiduría. ¿Para qué necesitamos sabiduría? La sabiduría no es conocimiento. Dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Nosotros necesitamos sabiduría, hermanos, para ver la prueba con los ojos de Dios. ¿Cómo Dios ve la prueba que estoy pasando? ¿Cómo Dios ve el sufrimiento? Imagínense. Necesitamos sabiduría para ver nosotros en medio de nuestras pruebas cómo Dios está viendo. Al momento yo no puedo entender, entender qué es lo que está pasando. Señor, dame sabiduría. Pablo le oraba a Efesios diciendo que oraba pidiendo por sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. La sabiduría es importante y es necesaria, hermano, y Dios está presto con las manos abiertas a entregártela, a entregártela. Por lo tanto, cuando tú ores y estés pasando pruebas, incluye dentro de tu oración la sabiduría. Dios mío, dame sabiduría para pasar esto que estoy pasando. ¿Cómo Dios ve las pruebas, hermano? Dios ve las pruebas como pasajeras, como una leve tribulación momentánea. Ve las pruebas como que éstas producen fruto, un peso de gloria en nosotros. Que estas pruebas obran para bien, como dice Romanos 8, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Así Dios ve las pruebas. Dios ve las pruebas en que Él nos puede consolar en nuestra aflicción para que nosotros también podamos consolar a otros que están pasando pruebas. Porque nosotros cuando pasamos pruebas somos aprobados. Cuando terminada la prueba, dice acá, seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna.
Pero dice que si alguno tiene falta de sabiduría, quiere decir que muchas veces la prueba, hermano, muchas veces la prueba no terminamos de pasarla, o claudicamos, o bajamos. Necesitamos sabiduría, necesitamos que el Señor nos fortalezca en medio de esta prueba. Y el versículo 6 dice, pida con fe sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal hará que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjense, hermano, aquí está hablando de un hombre de doble ánimo, un hombre de doble mente, de doble alma. Es inconstante en todos sus caminos. Un día le dice sí al Señor, otro día le dice no. Un día busca respuesta en el Señor, otro día busca respuesta en el mundo. Es una persona de doble ánimo. Pero cuando nosotros pedimos con fe, sin dudar, no somos como esta ola del mar que va por un lado a otra y golpeada, sino que confiamos en que el Señor está detrás, que su sabiduría nos va a ayudar a ver las pruebas, y eso nos da descanso, nos da gozo para poder pasar la prueba. Y eso, hermano, es lo precioso de esto. Termino, hermano, leyendo el versículo 12, que dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Se acuerdan que la palabra tentación también está asociada a prueba? Cuando haya resistido a la prueba, recibirá la corona de vida. Voy a leer de nuevo. Cuando haya resistido la prueba. ¿Qué es la paciencia? La capacidad de resistir. Cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y eso también es lo que se habla también en Apocalipsis a la iglesia. Cuando ustedes leen también ahí, el Señor rescata la paciencia de la iglesia en Éfeso. Y dice que va a haber un fuego, una prueba que va a llegar al mundo entero también. Y es necesario. Pero después de todo esto, hermano, de lo que estamos hablando, de lo que le he mencionado, hay una bendición para nosotros, hay una corona de vida, hay un peso de gloria mayor, hay una madurez, hay un crecimiento en nosotros. Yo, hermano, he pasado igual por pruebas difíciles, quizás muchos de ustedes no las han conocido, pero yo cuando tenía 10, 11 años tuve un accidente en bicicleta. Si pueden ver acá, tengo esta cicatriz, no sé si se ve. Y me caí se me formó un TEC cerrado, de grado 2, un coágulo de sangre en la cabeza. La operación duró 8 horas y los doctores no le daban esperanza de vida a mis papás. Le decían que si yo quedaba con vida, yo iba a quedar en silla de ruedas, parapléjico, porque estaba afectando el cerebro. Y mi mamá hizo una oración, todos los hermanos se enteraron, también estaban orando, los vecinos, las iglesias que estaban cerca también. Fue un momento de prueba para nosotros, para mí y para mis papás, sobre todo. Y mi mamá dijo, Señor, si tú vas a permitir que mi hijo quede con una secuela, que quede enfermo y con todo esto que dijo el doctor, mejor llévatelo. Pero si es tu voluntad y tú quieres que él quede con vida y sano, déjalo completamente sano. Y este coágulo ya había afectado ya mis extremidades, de manera que yo ya ni siquiera podía moverme. Pero hermano, terminó la operación a las 8 horas y el doctor le dijo a mi mamá, yo no sé cómo ocurrió esto, yo estaba en medio de la operación, estaban todos los doctores, si cortábamos acá, si hacíamos esto, se iba. Pero llegó un momento en que sentí que mis manos empezaron a ser guiadas. Y esto lo cuenta un doctor que era ateo. Y en ese momento toda la operación fue perfecta. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Muchas veces vamos a vivir situaciones, vamos a vivir pruebas difíciles. Y no solamente para nosotros, sino que para el resto. En este caso la prueba afectó también a mi familia. Pero ¿qué produjo la prueba en mí? ¿Qué produjo la prueba en mi familia? Produjo fe. Produjo que yo creyera que realmente existía un Dios que me amaba, que estaba conmigo, que me podía, que era real. Yo a esa edad todavía no conocía al Señor muy bien, pero de esa prueba que viví, hermano, yo aprendí a obedecer, porque esa prueba partió por una desobediencia mía.
Entonces las pruebas nos enseñan, hermanos, a que nosotros obedezcamos, aprendamos del Señor. Y así, muchas cosas más. Yo perdí a mi papá el año 2012, tuve que venirme de Santiago, dejar sola a mi mamá, pruebas, más pruebas. Y, y pareciera, hermanos, que uno pensara como que todas las cosas que nos pasan van siendo tristes, y esa es una tristeza momentánea. Yo no estoy diciéndole aquí que ustedes no tengan que afligirse, no tengan que tener tristeza en medio de la prueba. Somos humanos, somos personas sensibles y eso pasa. Pero sí tienen que saber que tenemos, hermanos, un gozo mayor y que esa prueba va a pasar y que esa prueba va a terminar en algún momento y el Señor va a sacar un fruto en ti. Y eso tiene que dar gozo, hermano. Eso tiene que dar un gozo precioso en medio de la prueba. Amén. Gracias al Señor, hermano. Hay un cántico que mi papá cantaba del Salmo 40 y que lo cantaba justamente en esto mismo que yo les compartí, que dice, se lo voy a cantar, se lo voy a tararear. Dice, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí. Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Hermanos, muchas veces vamos a vivir aflicciones y lágrimas, pero el Señor dice que también le enjugará toda lágrima. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Él va a poner un cántico nuevo en tu boca. Eso tiene que alegrar tu corazón. A pesar de que estás viviendo aflicción, estás viviendo pruebas, apréndete este salmo y cántalo. El Señor está con nosotros, hermano. Como decía su palabra, Él quiere que nosotros maduremos y avancemos. Y estas pruebas van a servirnos para eso. Van a servirnos para vivir y enfrentar otras pruebas y otras pruebas. Y así hasta la venida del Señor. Nunca vamos a estar exentos de pruebas, hermano. No piensen eso, no se engañen. No engañen con otro evangelio que les diga que no debemos sufrir, que no debemos pasar esto porque somos hijos de la promesa. No, hermano. El Señor está probando su iglesia también en este tiempo. Pidamos sabiduría al Señor. Eso es lo que tenemos que pedir en este momento. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor, en medio de la prueba. Señor, líbranos de tener queja en nuestro corazón, de querer, Señor, salir antes, Señor, de la prueba. Queremos estar, Señor, completos, Señor, perfectos, al término de esta prueba, Señor. Gracias por la paciencia, Señor, porque es necesario la paciencia, Señor, para vivir y esperarte, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada hermano que en este momento esté pasando por una prueba difícil, compleja, que por medio de esta palabra, Señor, Él sea sustentado, Señor, por ti. Te damos gracias, Señor, porque tú estás con tus manos abiertas para entregarnos sabiduría, entregarnos todo lo que necesitamos, Señor, para afrontar estas pruebas, Señor. Te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra, Señor, cae en tierra, Señor, y da fruto, Señor. Que tu Espíritu Santo siga trabajando en nuestros corazones, Señor. Amén.